Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué hora estés mirando este video. Hoy vengo a hablarles sobre un tema llamado área bajo la curva. Ese tema lo podemos encontrar en la página de GeoGebra, que GeoGebra es una página donde podemos encontrar mucha información académica sobre este tema, sobre otros temas de la matemática, así como otras materias. Y la verdad está muy interesante porque es un tema donde puedes encontrar, bueno, una página donde puedes encontrar muchos libros que te dan mucha información y aparte hay actividades en las que puedes interactuar para reforzar y adquirir con mayor precisión esa información. Este video planeo que se distribuya en tres partes, siendo esta la primera parte. Así que dicho esto, empecemos. Bueno, como vamos a hablar área bajo la curva, la idea es que comprendan qué es el área. Y pues recordemos que el área no es más que el número de cuadritos de una unidad que caben dentro de una figura. Para hacerlo más práctico, déjenme poner un pincel. Que para dibujar vamos a hacer esto. Ver, imaginen que mis líneas son rectas y ese es un rectángulo. Aquí tenemos un cuadrado, que este cuadrado es una unidad o podríamos decir que tiene un centímetro cuadrado. Entonces, como dije, el área no es más que el número de cuadritos o unidades que caben dentro de una figura. Entonces, ¿cuántos cuadritos caben en esta figura? Pues nomás podemos contar. ¿Cuántos cuadritos de estos caben en esta figura? Pues aquí tenemos 4, 8, 12, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos que este mide 12 centímetros cuadrados, que es lo mismo si nosotros ponemos aquí 4 y aquí 3, realizando esa multiplicación, pues tenemos que son 12. Entonces, eso es lo que es el área. Permítame borrar. Tenemos que eso es el área. Y pues ahora sí, entrando ya a detalles sobre lo que es el área bajo la curva, yo tengo aquí este sencillo ejemplo, que es una función. La función se encuentra dentro de un plano cartesiano, espero supongan que es. Plano cartesiano consta de cuatro sectores. El sector uno, que es donde el eje X y el eje Y son positivos. El segundo, donde el eje X es negativo y el eje Y positivo. El tercero, donde tanto X como Y son negativos. Y el cuarto, donde X es positivo y Y es negativo. Aquí nosotros, cuando alguien te dice calcule el área bajo la curva, realmente no nos están refiriendo a que calculemos toda el área que está debajo de la función o de la figura, por así decirlo. Porque como bien sabemos, esta función puede ser infinita, ya que si nosotros seguimos tabulando, esta función va a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta infinito. Por lo tanto, el área va a ser infinita, lo cual es imposible calcularla. Cuando alguien te diga calcula el área bajo la curva y no te dan intervalos, porque también se habla de intervalos, ellos realmente te están queriendo decir que calcules el área que se encuentra entre los cortes de la función y el eje X, que serían estos dos cortes. Entonces ellos están dando referencia a que calcules esta área que se encuentra entre el eje X y la función. Digamos que esta función se llama f de x, que es el nombre más común. También se puede llamar g de x o de otras maneras. Entonces, digamos que se llama f de x. Si a ti te dicen así, solamente así, calcula el área bajo la curva, ellos se están queriendo referir a esta área, porque si igual manera son observadores, se puede decir que, por ejemplo, esta área de aquí, déjenme colorearla, por ejemplo, es un pincel más grueso. Escogí un mal color, pero ahorita lo cambiamos. Por ejemplo, se puede decir que estas áreas también están entre la curva y el eje X. Pero pues eso es como no te están diciendo en dónde, simplemente te vas sobre los cortes. Permítame borrarlo, sobre los cortes que se hace la función y el eje X. Lo de la función... Oh, ¿qué pasó? Ah, bueno. Bueno, procedamos. Lo guardo esto. Volvemos a nombrar la función, que era f de x, que era f de x. Entonces, si no nos dicen en dónde, es entre los cortes. Pero si ahora, por ejemplo, te dice, encuentra el área bajo la curva entre los intervalos 1 y 2, lo que nos quieren decir
es de que, por ejemplo, aquí se encuentra el intervalo 1, que sería el límite inferior, y el límite superior, que sería entre el intervalo 1 y 2. Entonces, el área que te piden que calcules ya no sería toda, sino solo lo que se encuentre dentro de estas dos líneas paralelas, que sería todo eso. A eso se refiere cuando encuentres el área bajo la curva entre un intervalo que va de 1 a 2. Pero ahora podemos encontrar otro caso, un poquito más complicado por así llamarle. Digamos que tienes que encontrar el área bajo la curva entre el límite 1 y el límite 5. Aquí está el límite 5. Entonces, aquí, como ves, ya podemos encontrar dos áreas y dos áreas diferentes. Tenemos esta primera área que por ende, y a simple vista podemos decir que esta área es positiva, ¿no? Porque está en el primer sector. Y luego tenemos esta segunda área, que esta área ya sería negativa porque ya en el sector Y ya está negativo. Entonces, para calcular estas dos áreas se te necesitan dos integrales. Una integral para la primera área, que sería esta de acá. Permítame poner otro color porque se no se va a ver. Esta área va a ser una primera integración para calcular esa área y el resultado de dicha integración nos tiene que dar positivo porque se encuentra arriba del eje X. Cuando un resultado te da positivo o negativo, no significa que el área en sí sea positiva o negativa. Este signo simplemente te ayuda para saber en qué parte se ubica esa área. Si te da positivo, esto nos indica que está arriba del eje X. Y si nos da negativo, como nos debe dar en este caso, significa que el área está por debajo del eje X. Entonces, nosotros podemos encontrar muchas variedades de tipos de funciones, unas más fácil que otras. De aquí más adelante les muestro unas cuatro ejemplos, si no me equivoco, yendo de la más fácil a la poquito más complicada. Entonces, tenemos estas problemáticas de cuando son dos áreas y así sucesivamente. Permítame borrar. A ver si no. Hoy se borró la función, es lo que no quería. Permítame, me deshago de ese cochinero y ahorita regresamos. Ahora sí, entendiendo todo esto, ahora sí podemos hablar sobre las integrales que lleva la función. A un ejemplo, normalmente siempre se te da la función, lo que no se te da es la gráfica, pero la gráfica la puedes tabular cuando te dan la función y así ya puedes ver cómo se comporta. Entonces, para entrar a detalle, vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. Bueno, no hablar en sí, sino pasarlo por encimita. El teorema fundamental del cálculo nos dice que para calcular el área de debajo de la curva se puede utilizar la función esta integrándola y aplicándole los límites superiores menos el superior menos el inferior. Aquí tenemos que el área es igual a la integración de unos límites de la función y aquí tenemos que esta f nos indica que la función ya está integrada. Esto es la integración de la primera, de esta de acá, que tenemos acá, aplicada al límite superior. Y luego volvemos a integrar esta función, pero ahora menos, porque se le resta el límite inferior. Integramos esto, que sería esto de aquí, y le aplicamos el límite inferior. Estableciéndole los límites, ya podemos hablar sobre unos casos que les he preparado y les mencioné anteriormente. Primeramente tenemos un caso 1 que tenemos esta curva, bueno, una recta, porque en este caso sería podríamos decir que es una función que es x menos 5 o x más 5, etcétera, etcétera. Entonces, en dicha función, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Esta es una función de f de x o g de x o como le gusten llamar, pero digamos que te dan este ejercicio así. ¿Qué es lo que te quiere decir este ejercicio? Este ejercicio te está diciendo que vas a calcular el área bajo la recta, en este caso, entre los límites 1 y 4. Entonces todo lo que vas a calcular va a ser esto que está en rojo. Entonces vayamos a caso 2, que ahora va a ser diferente. Caso 2, función cuadrática, una parábola que se le llama g de x.
y esto te está diciendo que vas a sacar el área bajo la curva entre los intervalos de 1.2, 3 me parece, al intervalo 3. Entonces, simplemente se va a calcular esta área que se tiene aquí. Luego, seguimos con el caso 3. En este caso 3, lo que nos está queriendo decir, igual de manera, es una parábola de función, digamos, llamémosle otra vez f de x, y esto te está diciendo, como lo mencionamos al inicio del video, que solo simplemente te dice encuentra el área bajo la curva, porque están viendo que aquí hay dos cortes, porque si no, si les estuviera pidiendo de una manera muy específica, a lo mejor esto que está acá, estas áreas, también se hubieran calculado. Pero como no es el caso, nada más está calculando esto, se está diciendo que nomás encuentra el área bajo la curva. Y pues, ojo, o sea, que si diga bajo la curva no significa que no pueda hacer esta de acá arriba, dependiendo ya de que se te esté pidiendo. Tenemos un caso 4 que este ya es un poquito más laborioso porque encontramos dos áreas súper distintas, siendo la primera área negativa y la segunda área positiva. Esto de igual manera nos está diciendo que, que es un intervalo de -1 hasta 4. Pero nosotros, como aquí ahí tenemos un corte, tenemos que hacer un intervalo de 1 a 3 y luego de 3 a 4, aplicando dos integraciones para poder conocer el área que se tiene bajo la curva. Entonces los pasos son sencillos para hallar el área. Primero encontrar el intervalo, puntos de corte o los raíces. Para encontrar el intervalo, pues simplemente a simple vista, si nos dan estas figuras, nosotros podemos ver si se está pidiendo entre intervalos o simplemente se está pidiendo el área bajo la curva entre los cortes que se encuentran. Luego, segundo paso, integrar, conocer la función, conocer los límites, de qué límites a qué límites se va a integrar y aplicar el teorema fundamental que vimos acá anteriormente. Aplicamos la integración y aplicamos los límites. Luego, observar si es una área o dos áreas, como en el caso anterior que miramos, que aquí por ejemplo son dos áreas. En este caso, se podría decir que solo es una área, porque son iguales, son simétricas. Y luego observar si hay áreas por encima o por debajo. Esta está por encima, aquí por debajo y esta por encima. Después vamos a ir resolviendo algunos de estos casos, este caso más simple a los más complejos, para que reforzar y para que nos quede mucho más claro cómo se calcula el área bajo la curva. Eso sería más o menos como una introducción a lo que se plantea, nada más para que estén un poquito familiarizados, pero ya después se va a entrar a profundidad y ya será mucho más sencillo entender qué es lo que se te está pidiendo cuando te dicen área bajo la curva. Porque normalmente cuando te dicen área bajo la curva, pues tiendes a asustarte y no es el caso, no está tan difícil, la verdad. Entonces sería todo por el... Ah, no, les tengo una actividad que voy a sacar de GeoGebra, permítanme un poquito y se las enseño. En este video, aquí les traigo una actividad que ofrece GeoGebra. GeoGebra pues es la página donde se puede encontrar información. Esta es la clave para encontrar la actividad. Simplemente nosotros tenemos que agarrar este código o esta clave, copiarlo, irnos a nuestro navegador, podemos poner aquí GeoGebra. Si GeoGebra está en inglés, puedes cambiarle el idioma aquí, al idioma que prefieras, español supongo. Y aquí donde dice buscar recursos para el aula, pegamos la clave que previamente les mencioné y aquí nos va a salir el recurso, o sea, la actividad. La actividad está hecha por el autor Miguel Ángel Fresno Martínez. Aquí se los pongo. Miguel Ángel Fresco Martínez. Y el tema, el área, como el tema que estamos mirando. Entonces, estando ya en la página, nosotros podemos aquí aplicar una función. Por aquí, por ejemplo, por aquí pueden ver que esto es una función cuadrática, por lo cual es una parábola en un intervalo de -1 a -4, a +4, perdón. Aquí están marcados los intervalos de -1 a 4. Entonces el área que se va a encontrar va a ser toda esta área que se encuentre por debajo de la curva y el eje X. Nosotros aquí podemos interactuar con con la función. Podemos ponerle aquí que sea 5x. Podemos, por ejemplo, quitar esto y que sea 5x más 3. Y ahora aquí tenemos la nueva función. Podemos poner que intervala de 1 a -1
Y miren, ya se va a calcular todo eso. Estas, como yo les dije, las funciones son pues infinitas, ¿no? Pueden llegar a ser infinitos. Por eso es imposible que puedas calcular un área totalmente como lo mencionamos hace rato. Entonces aquí se va a calcular el área que está por debajo entre los intervalos mencionados y así pueden ustedes ir interactuando para familiarizarse con las curvas, con las funciones. Pueden aquí aplicar funciones cuadráticas, simples, de cúbicas y así para conocer más o menos las funciones que resultan de las funciones que dan. Entonces esto sería todo por el